libro, mucho más, ¿sí? Vamos a ver, la parte de caseros está muy bien explicada, así que ahora cuando veamos caseros al final de todo les voy a mandar la ese parte. libro me lo tendrías que mandar como se llama, porque por ahí lo consigo. Sí, se consigue, La conquista de Rosas de Gerardo Bartolomé. Bien, siguiente tema del debate que tiene gente, todavía una audiencia, el rating es altísimo, está compitiendo con Showmatch. No te vayas, Y bueno, todavía Showmatch no empezó. Por eso. Vamos a hablar de uno, como para ir cerrando, de un par de temas más. Ya hablamos de libertad de prensa, libertad de expresión, bueno, ahí hablamos de los libres del sur, de los levantamientos. Vamos a hablar de las medidas económicas, para darle un poco de respiro acá a los muchachos mazorqueros, de Rosas, economía. ¿Tenemos material? Yo, una de las cosas que le dije para poder... Tenía muchas vacas. Me llamó muchísimo. No, Tenía la economía del ventaja que gobierno, tirabas no, un poco de grano y una vaquita y crecía todo. Un proyecto económico Industrial, sí. que era Fomentar la sí, economía regional. proyectar el capitalismo, ¿no? Organización que fue fundamental para la organización del mercado mundial posteriormente, ¿no? Sí. Sobre todo a través de lo que el concepto de la estancia, que era lo que más teníamos y lo que más tenemos en la Argentina, y la producción agropecuaria. Y a partir de ahí, la primer industria que tuvo la Argentina, que fueron los saladeros, con él, ¿no? Sí, también tenía varios saladeros. Él y Urquiza eran los mayores saladeros de la Argentina. Ellos se dedicaban al comercio de los cueros y el tasajo, el charqui. ¿Qué dice José María Rosa entonces sobre la economía, proyecto económico de Rosas? Un proyecto, él lo nombra como que proyectaba el capitalismo. Bien. Iba a dar lugar y funcionamiento a la organización del mercado mundial en sí. Fue como un puntapié para eso. Bueno, habla Pero de... bueno, yo también leí sobre eso, que para poder lograr que se exportara tenía que haber un integrante que lo llaman como secretario y que fuera de otro, que fuera extranjero, si no, no se podía hacer el comercio. Eso me ocurrió. Algunos hablan de Rosas, perdón, como en ese tema de proteccionismo económico, como uno de los, digo para darles un poco de pie, uno de los principales, o de los pioneros, perdón, no principales, de los pioneros en ciertas medidas económicas proteccionistas, sobre todo a raíz del bloqueo francés, que él saca, Dorrego también, una contribución, sí, seguro. Ahí ya están subiendo, se está uniendo mucha gente. Los primeros impuestos a las ganancias, a los bienes personales, bueno, con los nombres actuales, no modernos, pero la ley de contribución directa, justamente a razón de levantamiento de los libres del sur. Bueno, les doy como pie eso. Bueno, y eso también la burguesía terrateniente aceptaba ceder el control del comercio por parte de Inglaterra, por parte de Francia, pero lo que no el tema del territorio, o sea que ellos estaban fundamentalmente, lo que querían era negociar de alguna manera y fomentar, sería una protoindustria, porque en realidad era medio... en una época post-colonial. No había mucha industrialización. Claro. Y era precaria. Muy precario todo, ¿no? Claro. Pero no tuvo siempre la misma política en el sentido económico, porque el proteccionismo fue una etapa, pero hubo una etapa donde fue librecambista, la economía estaba muy abierta y eso trajo muchos problemas al interior del país. Claro, Las provincias empezaron a quejarse porque no podían competir con los productos extranjeros, pero a Rosas le convenía porque eso le implicaba una gran cantidad de ingresos de derechos aduaneros que quedaban obviamente en Buenos Aires. Y con Chile tuvo problemas, Eso pasó que en Chile bloqueó con también. Corrientes, con Ferré, por ejemplo. Pedro Ferrer. Con Pedro Ferré, que por el tema de la yerba mate y todo. Bueno, Y con Chile también. Ferré, Y los vinos. Ferré en su momento planteó la alternativa de abrir el puerto de
Santa Fe en las mismas condiciones que de Buenos Aires, y obviamente Rosa no quiso saber nada, porque era una competencia importante el hecho de tener las provincias su propio puerto y cobrar sus propios derechos. Siempre el centralismo del puerto y la aduana porteña fue lo que primó. Hellman habla de, para darles más pie, habla de también, no sé si se acuerdan cuando vimos, de ciertas también que fomentan en algún momento, sobre todo también en el contexto del bloqueo, algunas industrias locales, no me acuerdo si era de yerba, ¿no? De yerba. Lo tenés, contra la importación. De aduanas por el conflicto con la provincia, y entonces restringe importación. Al restringir importaciones, Buenos Aires expande sus cultivos y las fábricas de utensilios, y en el interior se crean industrias de vino, licores y alimentos. Eso fue el aspecto positivo. El negativo fue que obviamente la presión de Inglaterra se incrementó de tal manera que tuvo que dar un paso atrás con el tema de la restricción completa. O sea, algunas cosas importaban y otras no. Especialmente las que le convenía a Inglaterra. Sí, pero él fundamentalmente le importaba el dinero que le entraba a la provincia. Ajá. Sí. Todo basado en eso. Sí, pero en la primera ley de aduanas él tiene la intención de favorecer no solamente a Buenos Aires, él restringe la importación y se beneficia a todo el país. Después, pero acá ahí no era país, ahí era una región. Provincias. Justamente ese es uno de los problemas. Igualmente estas restricciones ocurrieron con Chile, que cortó las relaciones en realidad por otro problema, pero fue lo que significó fue que después no hubiera comercio entre los dos. Fue por vejaciones que sufrieron los chilenos. En realidad esa fue la causa por la que Chile cortó las relaciones. Josefa Escurra, parece. Bien, tema de economía está claro, ¿no? Las diferencias, pero bueno, digamos que también se complementan un poco lo que dicen. Acá hablaban del proteccionismo y acá aclaraba Horacio, que además es especialista en economía, que contador, Que él fueron etapas. Es a raíz de lo que había comentado Horacio primero, que había tanto librecambismo que las provincias no podían vender sus productos. Entonces, y por supuesto a Rosas le convenía el librecambismo porque todo lo importado venía y pagaba en la aduana. Claro, y volviendo a eso, nosotros veníamos siempre dentro de este tiempo hubo como un retraso social en las construcciones, en el modo de vivir, en la ropa, y entre las cosas, que eso yo lo dije la otra vez porque me llamaba la atención, que manifestaron hasta las mujeres que no tenían peinetones. Parece una tontería decir no tenía peineta, pero las mujeres usaban un peinetón. No, pero después ponen una ordenanza que prohíbe a las mujeres usar esos peinetones. Pero porque era no una cosa así, y no pueden caminar por las veredas. Pero igualmente, bueno, eso parece una tontería, pero en realidad toda la ropa que entraba y las cortinados y los muebles, o sea, no era producción nuestra, no era industria nuestra. Lo que pasa es que volvamos al contexto. No había. O sea, no es más que no había. Él tenía que transar en lo que era la producción y cuidar el comercio interior. Pero por eso te digo, no es comercio interior, porque él no había nada, no había fabricación de muebles, no había espejo, no había ropa. No, pero de esas cosas importadas. Yo me refiero a cuidar. No, cuando decís el libre comercio. Claro, por eso, él tenía que transar entre Inglaterra. Y acá nosotros lo único que le dábamos en realidad era cuero. Cuero y cebo, las dos cosas. Sí, cebo también. Sí. Esa era la producción argentina. Carne salada. Y a partir de Claro. con ellos, sí. Con los saladeros. Bien, otro tema que ahí se conectaron unas personas, hay bastantes. Vamos a, y ya como para ir cerrando, Estamos hablando seriamente. yendo a la Constitución. ¿Sí? Eso, la Constitución. Constitución Nacional. Anticonstituyente. ¿Cómo es tu nombre? Ana. Dale. Ana fue espectadora.
Ana, decía algo Sobre el debate, ¿qué opinas como espectadora? Es que mientras escuchaba me acordé, capaz nada que ver, pero yo lo relaciono. Sí. Me acordaba de un tema de María Elena Walsh. Pasan los años, pasan los políticos, pasan los años. porque veo que sigue Lo mismo. con exactamente, y flota en el aire la división. Es algo, yo es la primera vez que comparto con el grupo un momento, pero lo noté así. Pero siempre con mucho respeto. No, eso nadie. La ideología es No, todo tiene que justamente pero lo que quiero uno tiene que decir respetar es la que ideología. hemos evolucionado. Sí, no, está bien. No sé, es una pregunta. Yo creo que sí. Pero porque me pareció, Juancito, me después te parece invito una cerveza. No, No. me pareció Otro día, muy hoy no. interesante. Hoy no, pues estoy muy callado. Muy interesante, muy informado. Sí. Me encantó. Sí. Antes si pasaba esto, en esta época que estamos hablando ahora. Cuchillazo. Por eso, cuchillazo. Claro, Ahora claro. se puede Yo ver. quería, Sí. Pero ¿Cómo hablan del tendríamos cuello? que- Sí. una cosita más, y nada más. Es azarosa. Que Chicos, me llamó mucho la atención de lo que chicos, habla Juan Morales. Y lo que quería aclarar, primero, es que yo fui el primero que dije que era un tirano. O sea, que lo reconozco, pero Muerta el salvaje. bueno, una cosa que es muy clara Chicos, es que vamos de a uno. con Rosas, Sí. en la Confederación Argentina apareció una clase baja que se denomina la plebe, era la plebe, que empezó a tener protagonismo social y que nunca dejó posteriormente de resignar ese protagonismo social y que generalmente nunca se va, a partir de ahí se resignó a perderlo todo, y es lo que dio origen, si nos ponemos a pensar, a los futuros movimientos políticos y sindicales como tenemos actualmente. Sí. Sí, Es sí, hay no, porque discutible. sí, Comprobable. Y Pero ¿por qué no? plebe siempre hubo. Plebe Sí, hubo pero desde la época de protagonismo, pero el protagonismo que tuvo la plebe ahí en ese momento, Rosas bailaba con los mulatos, con Sí, los pero que negros. bailaban. Ese populismo. Pero exactamente. Bueno, vamos a hablar Bueno, pero protagonismo es otra cosa, pero protagonismo yo es lo que no puedo entender. Vamos de a uno, chicos. Yo lo que no puedo entender es por qué cuando Sí. uno dice algo que parece bueno es populismo. Esto no. Era una cosa importante, darle la trascendencia que tenía a un originario, como puede ser un indio, o a un mulato. Para mí era una cosa muy importante. Yo que soy un recontra defensor acérrimo de los pueblos originarios, para mí esto era importante. Y bueno, y por eso soy muy de ideología antiunitaria, pues para mí los unitarios fueron siempre vendepatrias, totalmente, fueron sanguinarios, fueron tiranos también, lo vuelvo a repetir nuevamente. Rosa fue un gran tirano, todos fueron tiranos, egoístas, se miraban el ombligo, eran ellos. Se los ha acusado de elitistas. también. Elitistas, Sarmiento mismo, la frase de que el gaucho, yo soy descendiente de gaucho por parte de mi familia paterna, que lo único que sirve es para abono de la tierra, eso, No, pero vos le darías de con Perdón. Sarmiento estamos totalmente en las antípodas en cuanto a lo que es el pensamiento de cada uno. Sí, ¿qué querían decir? Bueno, pero Sarmiento no solamente opinó sobre el gaucho. Sí. Pero Más sobre la barbarie, o sea, Sarmiento era más sobre el asunto de la división barbarie y civilización, que Sí. es lo que seguía. Y bueno, pero la en esa verdad, época. para sacar la barbarie y la civilización lo que necesitas es escuela y Educar. educación, que era lo que él Bueno, hizo. bueno, Es lo pero- que él hizo. Bueno, pero tal cual yo te lo cito acá cuando dice, el Y gaucho usted dice solo que sirve Rosas no. para... Pero barbarie no solamente, era un término que se usaba mucho, y no solamente lo usaba Sarmiento. Sí, ¿no? Lo que claro, pasa claro. que Sarmiento escribió un libro que se llama Civilización y Barbarie. Entonces parece que las frases y que el único que escribió sobre la civilización y barbarie fue Sarmiento, pero no es así. Perdón, ¿qué opinan de lo que decía Juan sobre esto de que, digamos, fue originario del movimiento popular y demás? No, Para seguir. yo creo que una cosa que diciendo Yo creo que es que, sí, por ejemplo, que tiene razón. respetaba a los indios, no. No, Había si unos los indios que mataba. los remataba. A los indios que les interesaba. Por eso. Pero los donde- respetaba. o donde no había, Pero, bueno, no, no, bueno. donde no había hecho Bueno, su pero convenio. los respetaba. Sí, Mucho. a lo que le 50-50. convenía. Creó
Pero Claro. todo es Por eso conveniencia, mandaban los Julito. unitarios, Todo es venga. conveniencia. En política todo es conveniencia. O me vas a decir que no, todo es conveniencia. Bueno, pero sí, pero Entonces, bueno. pero si no, entonces vamos a- Todo no es podemos hacer conveniencia, ningún todo debate es- porque si vos vas a decir Rosas era bueno con los indios, no, con lo que le convenía. No, pero Entonces no, no se puede pero, armar un pero, debate Juan, porque Juan, seguramente no corre- que en esos términos no se puede armar un debate No, porque no vas a poder bueno, defender pero por a eso- Rosa contra los indios. Jamás vas a poder defender a Rosa contra los indios. Rosas fue un asesino No, y no, entre no, ellos no es el 100%. bueno, ¿Vos decís por la campaña del desierto? Bueno, Por la campaña del desierto. Vos decime que Lavalle fue un asesino, decime que Roca fue un asesino, Lavalle está decime en que, guerra, decime Lavalle que no Paz, va a ser. Chicos, Lavalle está en guerra. Lavalle, Le buscan justificativo a todo. perdóname, pero Lavalle No, no, está Se en guerra. estaban mintiendo Está intratables. en guerra. Lavalle es Chicos. un asesino, un criminal. Y yo, Santiago Es del el Moro. primer asesino del pueblo argentino. Paren. Acá está la historia. Santiago Primero quiere decir asesinato algo. político de la historia argentina, Lavalle no hay está ninguna en guerra duda. y Sí, mata. Perdón, Pero los Santi otros- quiere decir algo que no habló en toda la noche. No, esto hablando de la violencia, que yo creo que a Rosa le convenía que haya violencia, no sé si quería traer la Seguramente paz. como a todos. Pero más violencia, más... A todos, Sí, pero Rosa con este tema de que quería todos los poderes, primero asume diciendo que era el vengador de... Los restauradores. El restaurador de Sí, la el vengador de Ley, el Dorrego. vengador de Dorrego. Después asume que era vengador de Quiroga. Después se le Sí. muere la mujer. Siempre había violencia, había un Sí. quilombo, había una guerra civil. Si hubiese todo en paz, yo creo que él no hubiese durado mucho. La constitución la podría haber hecho, tuvo 15 años para hacerla. En el 52 pierde, en el 53 se hace una constitución. Yo creo que estaba medio Sí, pero preparado ya. no por él. No por él, por por él. Urquiza, que era federal también, que se venía peleando por él cuando le toca el tema del río, los intereses, pronunciamiento, ejército grande y pierde. No sé si Otro era- ejército. Perdón, acá alguien de la audiencia acota algo, dice la dicotomía, Ayelén Robledo, de la dicotomía civilización y barbarie data de la antigüedad. Profesora Por de eso, historia. claro, es lo que te estaba diciendo, no es, Bueno, no por es eso- propio de Sarmiento. Por eso, no es propio, pero cuando uno dice que Sarmiento fue un sanguinario, uno va a decir, bueno, pero porque en realidad era el momento de la época o cuando hablaba en eso diciendo con vos, Julito, porque vos me decís que pactaba con los indios que le convenía. ¿Y quién no pacta con el que le conviene? Más bien. El gobierno no pacta con el No, no, Fondo no. Monetario Internacional Sí. porque le convenía. No, los que no le convenía los mataba. Entonces, y bueno, Por eso había violencia Bueno, por pero todos no, lados. pero vos no lo vamos a presentaste como decir- defensor de los pero no- indios. Sí, de lo que le convenía. Vos lo presentaste a Rosa como Sí, defensor de los indios. porque sí. Por eso digo, ¿Y de quién lo que defendió a convenía los indios? No. ¿Quién defendió a los indios? Nadie. ¿Paz? Nadie. ¿Paz? defendió. ¿Lavalle? Nadie lo No, defendió. no, Entonces, violencia bueno, a todos lados. nadie Yo defendió no la matar a violencia. Mansalva. Pacta con los indios. No, pero no siempre pacta con los No, indios. no, solamente con aquellos que ya tenía contacto. Generalmente les convenía. los que Pero Catán además- decía. además es Catán algo- decía, este sí, este buena. No, no, y además arma Después el tema- entre ellos yo no sé si él intriga quería que- siempre- Intriga para que se agarre, se lucha entre. No sé entre si él las estaba distintas. conforme con que siempre haya conflictos, sino él lo que quería era imponer su autoridad y su poder. Sí, sí, O les- sea, él no sé si le convenía que siempre la república esté en batalla Bueno, completa. sí, quilombo. Porque Él- pasa que eso le yo- da una yo pérdida te- económica no, no, a él y a todo el mundo. Pero yo te Pero digo, él cuando salió de Buenos Aires con el ejército a luchar, a agrandar las, a extender la frontera territorial, salió con un ejército a un fin, a extender la frontera. ¿Contra quiénes? Contra los indios que estaban ahí. No, pero La eso frontera era llegaba. un ¿Y motivo con quién iba a ser? económico. No era económico. Era meramente Era económico. económico, pero había que Mierda, sacar- mierda. Pasa que le tocaba a los indios estar ahí. pero Sí, era- era- No, correr la no, es frontera. que los indios, no, es que los indios invadían, los indios hacían Sí, también manuales, era- los indios no sí, estaban sí. acá y decían, esto es Económico. nuestro lugar. Sí, pero también- Todo económico. Les afanaban las vacas. Perdón, está viendo esto Daniel Muchnik, nada menos. Lo conocen, ¿no? Economista, manden saludos, pues Bueno, se saludos. está haciendo... Sí, La violencia le hacía perpetuar, porque la gente Sí. quería que acomode un poco y que nunca se acomodó al final de eso. Yo La creo gente que no él quiere la tras año, violencia, año la tras gente no buscaba quiere vivir en imponerse. Para mí violencia. buscaba imponerse y que estén todos La violencia, Sí, más, trae más Yo violencia. creo que porque el tema de perpetuar la guerra económicamente no le servía a nadie, ni a él mismo le servía. Pero que veníamos también de guerra, no es que del Claro, gobierno, por eso- vení, Pero- también No le como servía que haya gobierno. miedo, que Pero alguien que venga. él mismo lo manifestó en una oportunidad. Dijo, este pueblo solamente se puede gobernar estando
en una oportunidad a todos les decía, de este modo se gobierna, e iba como O sea a darle que clases es un poco lo a que las dice distintas Santi. confederaciones Porque a era decir cómo se autoritario, gobernaba. Y Porque que era se su tenía que pensamiento gobernar así. autoritario que era la única manera de poner orden. Sí, por eso. Yo creo que por eso, pero sinceramente Bueno, no creo que a él le conveniese No, estar pero siempre en guerra. descubrieron la Sí, revolución como sí, el dolor y sí. los mataban a matar a todos también. Siempre cometió para un enemigo. Sarmiento, Siempre hubo hubo errores y siempre excesos. Tiene que excesos. haber un Y enemigo el de enemigo- afuera, y el- de otro lado. No, Siempre y de la adentro, culpa el la enemigo tiene. interno. A ver, vamos de a uno, Santi, sí. No, que siempre el enemigo era de afuera, los franceses, los ingleses, y el enemigo interno, como pasó con la dictadura. El intelectual, el que está escondido conspirando. Claro. Bueno, se lo descubría y se lo mataba, ¿no? Sí. Y del otro lado también. Por Si esto- analogía, esta hay- gente, ya termino, Sí. del Libre Sur, ponele que triunfaba, venía a la valle de Montevideo, Sí, Montevideo. sí. ¿Qué iban a hacer con Rosa? Iban a matar también. Obvio. Por eso era un fuego contra fuego. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay alguien que dice que tal cual lo que se dijo en la dictadura del 76, hubo errores y excesos, Sí, sí. como todo. Y fui el primero que dije que era un tirano, ¿eh? Muy bien. Pero Ah, lo que, no, pero eso no lo que es no, octavo lo que, vez. lo que me gustaría es, un dictador. lo que me gustaría es hacer Como la valle. un jueguito, un jueguito inverso. A la valle, ¿cómo la mataron? ¿Alguna virtud Sí, tuvo Rosas terrible, por Dios. para los antirrosistas? ¿Alguna virtud tuvo Rosas? Sí, ¿Cuál? sí. Yo creo que fue, primero que evidentemente tenía condiciones de líder, De líder. que las trabajó pacientemente, que tuvo una gran visión de la realidad social Sí. que le tocó vivir. Fue el primero, yo creo, que se dio cuenta la postergación de las clases rurales, suburbanas, lo que quedaba de la esclavitud, los marginales. Y tuvo una gran habilidad para ir Encausados. exactamente captando a toda, porque los demás políticos a este momento ninguno Sí. lo vio. No Sí, le Dorrego. vio- Claro, Dorrego, que lo mataron. bueno, Dorrego fue el primero. Y yo creo que a partir de Dorrego, Rosas vio esa posibilidad. Yo creo que, evidentemente, fue una personalidad extraordinaria en ese sentido. Lo que pasa es que después, como pasa siempre, cuando estas personas que están un escalón más arriba que el común, logran llegar al poder con ese poder, Sí. nada menos, Se pasan. después, claro, es muy difícil, Darle poder a una persona y te- es muy difícil, claro, volver hacia atrás. Sí. Lo más probable es lo que pasa siempre, que siguen y siguen, siguen Se vuelve hacia adicto arriba. al poder. Claro, Sí, perpetúa y se corrompe. ese es el problema. Por eso las constituciones, sobre todo a partir de la de Estados Unidos, han generado los periodos Sí, los límites. y la imposibilidad de las Sí. elecciones Sí. para cortar ese deseo innato en el hombre de entronizarse en Pero el más. poder, Perpetuarse. claro, perpetuarse en el poder. Y volviendo a lo que hoy decía la chica que se fue, que no había, Mary. que no se tenía conciencia de los derechos y las garantías individuales en esa época, yo creo que no es tan así, porque a menos de una década del periodo que estábamos analizando, se sanciona la Constitución argentina, que tiene un capítulo detallado de lo que son los derechos y las garantías individuales. O sea, no estábamos lejos de eso, que fue Moralmente, justamente- tal vez. Moralmente sí, pero no Para el legal. otro año se hace seguir. Enseguida, Bueno, al pero- siguiente Es que ya estaban las Ya bases. está, sí, Ya pasa estaban que las bases. él decía que no estaba Lo que preparado pasa el es que país. no convenía, a él no, sí, por eso no quería, porque Y Loca mismo pero le decía. se iba a tener que bajar. Decía Decía que no estaba- Desde 1819, 1826. ¿Y la de 23? No, hubo después provinciales, la Constitución Provincial de Santa Fe, que es de 1831, si no me equivoco. O sea que había, y el deseo de la Constitución estuvo desde mucho antes. Pero él decía que no estábamos preparados como nación por la guerra. Sí, obviamente. Quiroga mismo le decía en la última carta donde que lo maten. Pasa que la Chicos, Constitución... un besito y Chao, un chao. placer. Chao. Ana. Realmente. Fue excelente. Claro, claro que sí. ¿Qué debate sigue después? Chao, Mitre Damián. o Urquiza? Urquiza, Urquiza. Roca, Héroe, Roca. Sarmiento. Sarmiento. Bien, para cerrar, ¿ustedes quieren decir algo como hicieron ellos en el cierre?
sobre este tema de... Sí, mueran los impíos unitarios. Salvajes unitarios. Que Rosas es un tirano. No quiero hablar si un tirano no. No, vamos al Dale, leo. Juancito, la última Las vez. ideas- Lo vuelvo a La ansiedad no repetir. se manda, esa Lo vuelvo a repetir. Yo puedo agregar Es un una tirano. cosita. Es Sí, que la claro. civilización es a base de la educación. Hay sobre un tema que curiosamente no se trató mucho en este debate, que es uno de los que más se agitan los rosistas, que fue a raíz del combate obligado, La vuelta obligado. La vuelta obligado, que fue la donación del sable de San Martín Ujú. a Rosas. Sí, lo mencionaron. Bueno, Lo del sable, no hablamos mucho de obligado, que es nuestro próximo tema en las clases. No, porque los rosistas insisten en que eso fue algo que convalidó lo que fue el gobierno de Rosas. Y si te parece, para no equivocarme, me gustaría leer Sí, no hay problema. la carta que le manda San Martín a Gregorio Gómez, donde dice: es con verdadero sentimiento que veo el estado de nuestra desgraciada patria, y lo peor de todo es que no veo una vislumbre de que mejore su suerte. Tú conoces mis sentimientos y por consiguiente yo no puedo aprobar la conducta del general Rosas cuando veo una persecución general contra los hombres más honrados de nuestro país. Por otra parte, el asesinato del doctor Massa me convence que el gobierno de Buenos Aires no se apoya sino en la violencia. A pesar de todo, yo no aprobaré jamás que ningún hijo del país se una a una nación extranjera para humillar a su patria. Es bastante elocuente, ¿no? Sí, Lo que sí. pensaba San Martín. Sí, tal cual, tal cual. O sea que o sea que él aclara que no está a favor De todo. de la conducta de la violencia. Bueno, pero de los la revisionistas lo usan como un elemento para yo decir creo que San sí, Martín avalar toda la estaba a favor de Rosas. Que perdón, acá neutralmente No, quiero decir una cosa, no deja de ser una falacia de apelación a la autoridad desde el punto de vista lógico, que porque y esto lo digo neutralmente, ¿no? Pero que lo diga, aunque, o sea, se puede equivocar, aunque sea San Martín, pero eso lo digo neutralmente, imparcialmente. También que Sarmiento lo haya ido a visitar a Boulogne-sur-Mer cuando ya era un hombre grande y increparlo por haber cometido ese acto, y el mismo San Martín lo trata como diciéndole mocoso insolente, porque era un mocoso al lado de San Martín, diciéndole: vos a mí no me vas a venir a decir lo que yo... Tengo razón. Con Sarmiento, que discuten en Sí, 1845. Para cerrar, tenemos una pregunta del público para todos, ¿no? En realidad va dirigida al grupo antirrosista. Dice: ¿por qué la mirada hacia los populismos es siempre despectiva? Además de que no corresponde a la época histórica. Yelén Robledo, profesora de historia de Quilmes. Porque en un momento... Populismo. Lo que hablaron de populismo fueron ellos. El populismo Te sacaste la divisa. No creo que es una hayamos cuestión despectivo. nada despectivo. No se los dice a ustedes, sino en general por qué Bueno, pero ¿por qué es otra se cosa? considera... Porque el populismo es vos haces algo hacia el otro para que tener tu beneficio, no es que vos hagas algo porque ser popular, ¿qué sería? Yo hago escuelas y educo a la gente, no, ser populismo es te doy para recibir algo tuyo, que no es justamente educación ni ¿Por qué no? También el populismo también. no, ¿Por qué no no, educación? eso no es populismo, ¿Por eso qué es un no? derecho, no, es un derecho. ¿Por qué eso no? está- ¿Por qué no darle educación a los pobres? Sí, Eso- ¿quién- eso- quién- acá ¿Por qué no? justamente- El término pero- populismo ese sería el verdadero Perdóname, ¿qué populismo. estás preguntando? Ese ¿Cómo sería estás el verdadero preguntando de ese populismo. modo? Acá la educación es obligatoria Sí. de toda la Sí. vida y es gratis. Y eso Sí. me parece que no es populismo. Eso es un acto popular para toda la Bueno, población. popular. Pero no es populismo, porque justamente a la profesora, que me disculpe si me expreso mal, el populismo es algo quizás no es popular. Es El popular despectivo, es sí. una cuestión y el populismo es, como ella dice, una palabra despectiva, pero es porque uno
yo acá no quiero poner Está ejemplos utilizando que sus vayan... características populares Exactamente, en pero beneficio en propio. beneficio propio. Yo te voy a ayudar, pero vos me tenés que dar algo a mí. Entonces, como para gratificar, para sentirme beneficiado por algo. Esa es un término no es otra despectivo. cosa. Muy bien. Sí, tal Sin cual. lograr que es que la gente que está en esa situación mejore. Mejore. Bueno, bueno, por eso. En cambio, la educación sí lo hace siempre. Lo que para habría que mejorar. diferenciar Tendrá es distintos resultados. populismo pero de mejorás. medidas populares. Ahí habría que hacer una Eso. diferenciación. Claro, Una cosa, pero medida eso es- popular y otro pero eso es populismo. así. El populismo es un término Es despectivo. Eso es así. Utilización. Por Totalmente. eso me parece que Utilización de una efectivo. condición Totalmente, para mí social es del un propio beneficio. término totalmente despectivo. Pero nosotros no hablamos de populismo. El que habló de populismo fue Juan. No, yo lo que pará. Lo que yo dije es claramente Yo a mí que se puede no hablar de lo populismo, dije. yo no Lo me dije como algo que incluso lo dice José Ignacio García Hamilton. El gobierno de Rosas fue una mezcla de populismo, nacionalismo y demagogia. Dije Hamilton. eso solamente de García Hamilton, que es, creo que, más antirrosista que Que lo vaya. Que lo que estamos acá lo que presentando. estamos acá. Que el grupo... Bueno, muy No bien. hablé de populismo como despectivo Nosotros- para nada. Chicos, Lo que sí considero que el término populista, como dice él, es un término despectivo. bueno, muy bien, un aplauso. Se pudo hacer un debate totalmente con respeto, Sin cuchillos. sin cuchillos. Acá Yo la pensé Por que, ahora. Salúdense como todo pensé que debate. no iban a decir- yo pensé que no iban a decir ni una virtud de Rosa. La verdad me Horacio, mataron. Horacio, te felicito porque una virtud de Y Rosa acá, Viva la justamente Santa la Federación. palabra es la que tiene la fuerza, la Volvé, Horacio, fortaleza volvé. y la que te tiene que llevar adelante en todo. Bien, vamos a hacer el saludo final entre ustedes y damos por terminado el debate, ¿sí? Estuvo muy bueno, yo quiero hacer mi devolución, muy buena experiencia, se nota que leyeron mucho, se nota que estudiaron, que lo prepararon todos y nada, y fue un debate de calidad y con mucho respeto. Me enriquecí. Sí, totalmente. No, paisano. Bueno, buenísimo. Muy belicoso. La U unitaria. Muy belicoso, muy belicoso. Vos tendrás sangre gaucha, pero tu aspecto... Yo también. Nunca un caballo, ese Ni señor, siquiera en un hospital. Qué gato. Ni siquiera en un hospital. Vamos a matar a la próxima. Muchas gracias porque... Nosotros se lo damos, son los amigos también. A ver, Horacio. Perlita, qué grande, Yo nací casi en el campo también, yo nací en Chihuahua. Familia de gauchos. Y vení de los gauchos. Y corren por mis venas sangre española.